acompaña nuestra psicoanalista Laura López, a la que le doy la bienvenida. Laura, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás, Carol? Pues muy bien, ¿y tú qué tal el mini puente? Porque hoy sé que trabajas. Sí, hoy trabajo. Pues bien, la verdad que disfrutando del encuentro con personas que hace tiempo que uno no se encuentra y bueno, también haciendo alguna cosa que otra, que nuestro cerebro no para, tenemos que estar en actividad. Hay que disfrutar, hay que, bueno, pues hacer todo lo que se pueda en estos días y aprovecharlos al máximo. Pero fíjate, vamos a hablar hoy de una frase, Laura, que casi todos, si no todos, hemos dicho alguna vez. No hay quien me aguante. ¿Cuántas veces no habremos dicho eso? Seguro que tú también, aunque seas psicoanalista, Laura, pero alguna vez que otra lo habrás dicho, ¿verdad? Soy humana, soy Hoy humana no hay también. quien me aguante. Una frase muy típica, cuando tenemos a lo mejor, nos levantamos con mal pie o tenemos unos días muy ajetreados, y eso suele pasar precisamente en estos días, ¿verdad? Bueno, sí, es muy interesante eso que estás diciendo, Carol, porque muchas veces es verdad que eso de que yo no me aguanto ni a mí mismo, hablamos de que hay una parte desconocida en nosotros que no nos conocemos y que creemos que nosotros somos nuestros pensamientos, y eso no es cierto. Es decir, es como que nosotros, tú imagínate que nuestra mente es como si fuera un estado en el que una parte más superior tiene que gobernar a la otra, que es como la que tiene instinto de destrucción, la que quiere hacer las cosas ya, ¿no? Es como que hay una dualidad en nosotros. Y claro, en ese manejo hay en nosotros también batallas que están constantemente, que hay que elegir entre lo que deseo, lo que tengo que hacer, lo conveniente, etcétera, pero a un nivel interno, ¿no? Digamos que es como una cosa inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno pues tiene pensamientos, se le vienen rumiaciones continuas, a lo mejor siente una tristeza, una furia que no sabe de dónde le viene, y aunque queramos dar razonamiento de lo que es, no es. Porque lo que tenemos que decir es que el pensamiento no es la persona. Es decir, que uno cree que lo que piensa es, y eso no quiere decir nada. Porque a veces uno, a través de la furia o de un enfado, habla de otras cosas. A lo mejor es una tristeza, un cambio que no puede asimilar, y que como los niños pequeños, ¿no? ¿Qué le pasa a los niños pequeños? Que no tienen palabras, no tienen esa instrumentalización, su capacidad psíquica aún no está del todo desarrollada, y a veces a través de rabietas o a través de conductas que a lo mejor uno no entiende, que le dice, pero si te he dicho que no lo haga, y lo vuelve a hacer, ¿no? Pues en los seres humanos adultos también de alguna manera hay fijaciones infantiles que son maneras de resolver cuestiones internas, que es donde aparece ese ser primitivo que está en nosotros, ¿no? Que digamos que es como lo inconsciente, que renace muchas veces en ciertas situaciones y en ciertos momentos de nuestra vida, porque uno se levanta con mal pie, como tú dices, ¿no? Pero claro, no sabes de dónde le viene, que por mucho que quieras razonar y quieras buscar algo de la realidad, tiene que ver con raíces infantiles inconscientes. Y esa es la cuestión, ¿no? Fíjate, Laura, que se acercan unas fechas en las que tenemos muchas comidas familiares, en las que quizá hay que ir a casa de la suegra, no es mi caso, y no se quiere ir. Cuestiones familiares que las hay en todas las familias, Laura, y fíjate que pueden ser días de esos en los que digamos, hoy no me aguanto a mí mismo. Me van a aguantar los demás. Pero claro, justamente es lo contrario, ¿no? No me aguanto a mí misma porque yo no aguanto a los demás, ¿no? Que también el otro está incluido en mí, que en muchas ocasiones es esa lucha interna que tenemos con nosotros mismos. Justamente a través de la interpretación podemos leer, ¿no? Cuando uno ya se habla, ¿no? Y asocia libremente, quiere decir que uno va diciendo pues todo lo que se le ocurre en un diván con un psicoanalista, y ahí va dando cuenta que lo que uno cree, lo que uno razona, esa inflexibilidad que a veces tenemos, que es por esto, por lo otro, en realidad corresponde a otra cosa, porque en esta fecha también se remueven en nosotros muchas cosas, Carol. Por ejemplo, lo que has dicho de la familia, de la suegra, ¿no? También es el final de año. Y ahí, claro, en esa circunstancia del final nos recuerda pues a nuestra propia mortalidad, a objetivos que uno se pone y que a veces, pues claro, no coincide lo que uno piensa con la realidad, ¿no? También suele pasar esto de no me aguanto ni a mí mismo, por ejemplo, en las Navidades son unas fechas pues entrañables, muy familiares. Claro, no es el caso de la gente a las que le falten seres queridos, ¿no? Claro. O a los que hayan tenido durante el año pues fallecimientos en la familia, ¿no? Y creo que en esta fecha, sobre todo los días claves, son los de decir pues esta típica frase, ¿no? No me aguanto ni a mí mismo. Claro, pero a esa frase habrá que ver lo que tiene detrás esa frase, porque como bien dicen, ¿no? A veces pues uno está anclado en esa tristeza por personas que no están.
y bueno, le cuesta sustituir, ver que hay otras relaciones, hay otras personas, tal vez también hay algo que uno tiene que cambiar de sí mismo y ponerse en otro lugar diferente, porque como lo que ha dicho de la familia, ¿no? También en las Navidades es como una época de tradición y claro, también es como ese volver a ser niño, ¿no? Y lo vemos muchas veces en los regalos de los Reyes, de Papá Noel, ¿no? Que es como el adulto a veces como una cosa que renace con sus propios hijos, ¿no? Porque en realidad es una cosa como de quedarnos anclados en la infancia, ¿no? Los niños, por ejemplo, con los juguetes juegan a ser mayores o con cualquier cosa, no quieren ser mayores, pero vemos que a veces los adultos es como que ante la responsabilidad de la vida, como si uno en esta época quisiera volver a ser niño. Y claro, a veces hay una inmadurez en nosotros que bueno, que se leen también en este tipo de situaciones. Y claro, y también es lo que hemos dicho de los propósitos, de los cambios. A veces uno quiere iniciar algo y ve que se queda más en la fantasía que en la realidad y no produce el trabajo necesario para que las cosas cambien en uno, porque cambiar nos cuesta muchísimo, ¿no? No abandonamos posiciones anteriores que hemos estado bien, ¿no? Laura, ¿qué podemos hacer entonces los humanos cuando se nos viene a la cabeza de repente esta frase, ¿no? A mí me parece que no ser tan rígidos a veces con nuestro pensamiento, no creer, no quedarnos en que lo que pensamos es lo que somos, porque es como un sueño, claro, en los sueños, por ejemplo, aparece, como hay una censura en todos nosotros y baja un poquito cuando dormimos, pues ahí cuando estamos en los sueños, ahí aparecen todos esos deseos, toda esa hostilidad, ¿no? Todo ese primitivo que hay en nosotros, y se disfraza, digamos que el sueño lo disfraza. Pero ¿qué pasa cuando estamos despiertos? Que a veces también ocurre que cuando decimos no me aguanto a mí mismo, en esa frase pues hay en nosotros cuestiones reprimidas, afectos, que no lo podemos, no aparecen en la conciencia porque son muy rechazados, los reprimimos porque no nos sirven para nuestro día a día y que a lo mejor corresponden a una hostilidad hacia un familiar, a un deseo que yo no puedo reconocer de mí mismo o muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con nuestros conflictos interno. Entonces, a través de esa frase pues, tenemos que ser sensibles y también flexibles, ¿no? Porque esa frase igual no corresponde a lo que tú crees que es. No ser rígidos ni tan estrictos con nosotros mismos. Claro, ¿no? ser un poquito más flexible y que, como en los sueños, que aparece muchas veces esos sueños tan absurdos, pues también hay frases en nosotros que aparecen de manera repetitiva o que somos muy exigentes con nosotros mismos y que eso corresponde a otra cosa, no darle tanta importancia, es de centrarnos un poco, sacarnos un poco de ciertas frases porque esas frases no son la realidad, que eso es lo que tenemos que recalcar, esas frases no son la realidad y cuando no te aguantas a ti mismo tendrás que preguntarte qué está pasando ahí, qué es lo que te ha hecho que no estés, que no te aguantes ni a ti mismo, ¿no? Igual es esa cena que tienes que ir, que no tienes ganas de ir y no puedes reconocer tus propios deseos. Pues da mucho para pensar esta frase, Laura. Pues ahí sí. Les dejo pensando con esta frase. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por acompañarnos, por hacernos un huequito, que sé que estás liada a pesar Sí. del puente. Hoy tienes un montón de citas y cosas que has dejado estos días un poquillo atrasadas, claro. Gracias por cedernos un ratito de tu tiempo. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien, que disfruten mañana también de ese Muy día festivo. Muy bien, igualmente. Y que nos vemos el martes que viene. Por supuesto, muy bien. Gracias.